¿Qué es lo que significa que Israel le hace a la voluntad del Creador en el trabajo? Nuestros hombres dijeron, el Señor te favorecerá. Y otro versículo dice, ¿quién no será inclinado, desviado o influido? ¿Cómo es que estos dos versículos pueden coexistir? Cuando Israel hace la voluntad del Creador, Él los favorece. Y cuando ellos no hacen la voluntad del Creador, Él no será inclinado, no será influenciado. Esto es algo sorprendente. Uno, si ellos hacen la voluntad del Creador, ¿por qué necesitan parcialidad? Después de todo, ellos también. Entonces, ¿qué más necesitan hacer con el fin de estar bien? Dos, el versículo dice, ¿quién no será influenciado? Quien no sea influenciado no tomará soborno. Pero si nosotros hacemos la voluntad del Creador, no hay ningún soborno más grande que este. Y esto es lo mismo como entre las personas. Cuando una persona quiere juzgar o quiere que el juez esté en su lado o de su lado en un juicio, entonces él hace lo que el juez quiere y a cambio el juez se inclina hacia él en el juicio y lo considera. Entonces, ¿cuál es la respuesta de que si ellos hacen la voluntad del Creador, él será influenciado, inclinado, como si él hubiera tomado un soborno? Para entender estas dos preguntas, necesitamos comprender lo siguiente. Uno, ¿cuál es el rostro del Creador? Y dos, repite el traductor, ¿qué es el rostro del Creador y qué es lo que no será que levante su rostro? Dos, ¿qué es lo que es hacer la voluntad del Creador y qué es no hacer la voluntad del Creador? Tres, nuestros sabios dijeron que el Creador dijo, yo he creado la inclinación malvada y he creado la Torah como una especia. Debemos entender cuál es la inclinación malvada y cuál es la especia. Cuatro, nuestros sabios también dijeron, yo trabajé y encontré, créanlo. Yo no trabajé, pero encontré, no lo crean. Debemos entender cuál es el significado de labor. Y esto es, ¿por qué dijeron que hay labor específicamente en Torah y mitzvot? Y sin labor o trabajo nada se da. ¿Dónde está la novedad aquí? Después de todo, en el mundo corpóreo, donde no existe ninguna conexión con el trabajo del Creador, nada se da sin trabajo y labor también. Como podemos ver, la costumbre es que la persona vaya a trabajar, como está escrito, uno dejará para ir por su esfuerzo y laborará hasta la tarde o al atardecer. De esta manera, ¿dónde está la novedad en que la Torah y los mitzvot requieren trabajo? Y sin trabajo, ninguna recompensa se entrega. Hasta el punto que dicen, encontré pero no trabajé, no lo crean. Después de todo, en la corporalidad también no existe algo así como que la persona obtenga algo sin esfuerzo, sin trabajo. Por lo tanto, debemos entender por qué dijeron, yo no trabajé pero encontré, no lo crean. Sabemos que hay dos asuntos ante nosotros. Uno, el propósito de la creación. Dos, la corrección de la creación. El propósito de la creación es para que las criaturas reciban la luz, para sentir alegría. La corrección de la creación es para que el Creador tenga alegría, contento. Y esto es que debe haber equivalencia de forma. Mientras que
así como el Creador quiere que las criaturas disfruten, como está escrito, que la creación del mundo fue debido a su deseo de hacer el bien a sus creaciones. Y puesto que el Creador es el otorgante o el dador y las criaturas los receptores, las criaturas deben también otorgar alegrías al Creador. Y entonces a esto se le considera que los seres creados aparentemente dan y que el Creador recibe. Como dijeron nuestros sabios, Israel es el que adorna a su Padre en los cielos, y esto se le llama corrección. Y esto es que con el fin de tener equivalencia de forma con el Creador, debe haber un aferramiento a sus atributos. Sin embargo, ¿cómo es que uno alcanza el estado donde quiere hacer todo para el bien del Creador y no para su propio bien? Mientras que el hombre nace con un deseo de recibir para su propio bien. Así como aprendimos, este deseo que el Creador quiere de los creados o las criaturas, el Creador creó en los seres creados este deseo, un deseo de recibir, de querer y de anhelar satisfacer sus deficiencias. Esto es que el Creador creó en los seres creados una carencia, y esta carencia exige una satisfacción. O de otra manera, esta carencia produce en nosotros un sufrimiento, la cual fuerza a la persona a hacer todo lo posible para satisfacer su carencia. Así, cuando una persona tiene un deseo y el anhelo para satisfacer su carencia, ¿cómo podría renunciar a la satisfacción de su carencia y decir que recibe el llenado porque él quiere satisfacer la voluntad del Creador? Y esto es que, puesto que el Creador quiere que las criaturas disfruten de la abundancia, por eso mismo estos reciben únicamente por esa razón. Pero esto es en contra de la forma en la que el Creador creó a la naturaleza. Para esto llega la respuesta de que el Creador dijo: yo he creado la inclinación al mal y he creado la Torah como especia, lo que significa que el deseo de recibir para uno mismo es llamado la inclinación malvada, puesto que nos obstruye, nos impide alcanzar dvekut, adhesión con el Creador, llamado equivalencia forma. Y a través de la Torah está la luz de la Torah que lo reforma, así como para tener el poder para poder vencer la voluntad de recibir para él mismo y hacer todo para por el propio beneficio del Creador. Por lo tanto, resulta que la razón que debería obligar a la persona a involucrarse en Torah y Mitzvot es con el fin de alcanzar las vasijas de otorgamiento, lo que es llamado la corrección de la creación. Y cuando una persona se involucra en Torah y Mitzvot con esta intención, se le considera como trabajando lishma, por el nombre de ella o el bien de ella. Y esto es que él trabaja con el fin de alcanzar algo que no existe en la naturaleza. Y por esta razón necesita la sgula, el remedio de la Torah y los mitzvot, para hacer que él obtenga estas vasijas que no pudo haber alcanzado por él mismo, a menos que sea con la ayuda del Creador. Esta sgula, este remedio, se encuentra en Torah y mitzvot, y a esto se le llama la luz de Torah o de la Torah. Como fue dicho, la luz en él lo reforma. Sin embargo, nuestros sabios dijeron que uno siempre debe encargarse de Torah y Mitzvot, aún en lo lishma, no para el nombre de ella, puesto que de lo lishma él llegará al lishma, por el nombre de ella.
Y esto es el comienzo del trabajo. El hombre se encuentra en Lolishma, queriendo decir recibir recompensa, como está escrito en el Zohar, ya sea por una recompensa en este mundo o una recompensa en el mundo por venir. Y cuando la persona trabaja por una recompensa, debe creer en recompensa y castigo. Y si él cree en esto, su trabajo se considera como de acuerdo a la naturaleza, queriendo decir que el cuerpo no resiste su trabajo en Torah y Mitzvot, puesto que en ese tiempo, en ese momento, está trabajando por su propio beneficio. Y a esto se le llama la forma natural, como en los asuntos corporales. Cuando nosotros trabajamos, recibimos recompensa. En la corporalidad, él ve la recompensa en el mismo lugar. Así que la recompensa es la que manda en el trabajo o lo guía. Mientras que en Torah y Mitzvot, él debe creer en la recompensa. Entonces hay trabajo para poder creer en recompensa y castigo, pero mientras él cree en recompensa y castigo, el cuerpo puede hacer ya el trabajo sagrado. Sin embargo, cuando una persona quiere involucrarse o encargarse de las Torah y los mitzvot, y no con el fin de recibir recompensa, el cuerpo se opone a esto, puesto que es en contra de la naturaleza, ya que por naturaleza la persona puede trabajar únicamente por su propio beneficio. Por lo tanto, cuando él quiere trabajar por el beneficio del Creador, el cuerpo objeta esto. Y aquí comienza la labor, como dicen nuestros sabios. He trabajado, pero no encontré, no lo creas. No trabajé, pero encontré, no lo creas. De hecho, es difícil entender cómo una persona puede engañarse a sí mismo y decir, yo no trabajé, pero encontré. Después de todo, en la corporalidad, no vemos que una persona encuentre provisión sin trabajar. Y aquí en el trabajo, cuando nuestros sabios dicen o dijeron, 1000 entran a una habitación y uno sale para poder enseñar, vemos que adquirir Torah es más difícil que obtener la corporalidad. Y en la corporalidad no obtenemos nada sin labor. Entonces, ¿cómo una persona puede decir que él ha alcanzado algo sin trabajar? También debemos entender lo que dijeron. He trabajado, pero no encontré. ¿Acaso uno miente cuando dice no encontré? De lo cual ellos dicen no creas. Después de todo estamos hablando de una persona que quiere alcanzar algo en la Torah. ¿Acaso mentiría? El asunto es que cuando una persona quiere trabajar y alcanzar el grado de dvekut, adhesión, lo cual es equivalencia de forma, es decir, así como el Creador quiere otorgar sobre los seres creados, el hombre también quiere llegar a ser capaz de hacer la voluntad del Creador. Y esto es así. Como el Creador quiere otorgar, también el hombre quiere hacer todo con el fin de otorgar. Pero ya que el otorgamiento es en contra de la naturaleza, el hombre no puede obtener este deseo, ya que contradice la naturaleza humana. Puesto que el Creador creó al hombre con un deseo de recibir. Entonces, ¿cómo el hombre podría ir en contra de la naturaleza con la cual el Creador lo creó? Únicamente el Creador puede cambiar la naturaleza, pero no el hombre. Como dijeron nuestros sabios, aquel que dice
aceite arde, le dirá al vinagre arde. Por lo tanto, aquí también el trabajo importa y debemos decir que aquel que creó en los seres creados el deseo de recibir para uno mismo, le dará a los seres creados el deseo de otorgar. Y esto es que únicamente el Creador puede cambiar la naturaleza y no al hombre. Y es por esto que es llamado un milagro de arriba, así como es por encima de la naturaleza. Y esto se le llama el milagro del éxodo de Egipto. Es decir, cuando el Creador los liberó del control de los egipcios, lo cual es el control del deseo o la voluntad de recibir. De acuerdo con esto, yo trabajé, pero no lo encontré. Quiere decir que yo hice grandes esfuerzos para ser recompensado con el deseo de otorgar. Es decir, he hecho todo lo que pude, pero no encontré dentro de mí el deseo de otorgar y permanecí con la voluntad de recibir para mí mismo, aún más que cuando comencé el trabajo en la obtención del deseo de otorgar, lo cual es la voluntad del Creador, cuyo deseo es únicamente otorgar. Y cuando comencé a trabajar, vi que cada vez yo me encontraba inmerso más profundamente en el deseo de recibir para mí mismo. Después decidí que es verdad que elaboré, pero no encontré. Pero el Creador me ayudó a encontrar en mí el deseo de otorgar. Y esto es como dice el Zohar: a aquel que viene a purificarse se le ayuda. Y pregunta, ¿con qué? Y este contesta, con un alma sagrada. Cuando nace se le da un alma y se recompensa más. Resulta que el Creador le da el alma cada vez en un grado superior o más alto. Y a esto se le llama el rostro del Creador, es decir, la luz del Creador, llamada cuando es un grado completo con el nombre Naranjai. Este es el apoyo que recibe desde arriba o la asistencia. Por lo tanto, resulta que cuando una persona dice yo no trabajé, significa que el trabajo no le ayudó en absoluto, como para ser capaz de decir que a través del trabajo él ha encontrado dentro de sí el deseo de otorgar, sino que más bien si el Creador no le hubiera dado la luz de su rostro, llamada una alma sagrada, hubiera permanecido en el deseo de recibir para sí mismo y nada más. Resulta que cuando dice he trabajado pero no encontré, él está diciendo la verdad, queriendo decir que su labor no lo ayudó en absoluto. Acá debemos preguntar que si está bien cuando él dice yo no trabajé, entonces ¿por qué al final dice no le crean? La respuesta es que cuando a alguien no se le da algo por lo cual él no tiene necesidad, puesto que aquel que tiene una necesidad y le pide al Creador que satisfaga su necesidad, recibe desde arriba un llenado por su necesidad. Y por lo tanto, el trabajo de la persona y deseo de ser recompensado con vasijas de otorgamiento y su labor y esfuerzo por esto, por haber obtenido el deseo del Creador llamado deseo de otorgar, este es el cli, la vasija, y la luz es llamada el deseo de otorgar. Y únicamente el Creador puede darle este deseo.
Y eso es que tal como Él ha entregado al hombre el deseo de recibir cuando nació, Él puede más tarde darle el deseo de otorgar. Pero si una persona no trabaja con el fin de obtener ese deseo de otorgar, entonces él no tiene necesidad alguna. Y la evidencia para esto es que no vale ni un instante el esfuerzo de pelear, luchar con el fin de ser compensado con esto, de que no podrá recibir desde arriba el deseo que podrá cambiar su trabajo con su naturaleza. Por eso vamos a interpretar lo que nuestros sabios dicen, que no es para que tú termines el trabajo, ni eres libre para escaparte de él. Debemos interpretar que si una persona sabe que él no puede tener el deseo de otorgar, sino que más el creador es el único que puede ayudarle, entonces ¿por qué necesita trabajar en vano? Puesto que no puede obtenerlo. Por lo tanto, debemos preguntar, ¿para qué necesito este trabajo? Puesto que en cualquier caso, él puede obtener esto, él no puede obtener esto por sí mismo. Nuestros sabios dijeron acerca de esto, tú no eres libre de liberarte a ti mismo de ello. Y esto es así porque la labor del hombre es requerida no debido a que el hombre puede obtener el deseo de otorgar, puesto que el deseo de otorgar es llamado luz, como está escrito. Aquel que llega a purificarse, se le ayuda. Y la ayuda, dice el Zohar, es la luz de Neshama. Como está escrito, que él es apoyado al dársele una Neshama, un alma. Más bien, necesita trabajar por el clima. Queriendo decir, obteniendo la carencia, ¿cuánto es que necesita la ayuda del Creador para que le ayude y le entregue la luz de Neshama? Sin embargo, cuando una persona comienza a trabajar con el fin de obtener el deseo del Creador, lo cual es el deseo de otorgar, tal como el Creador quiere que otorgue, y una persona piensa que él debe obtener esto por sí mismo. Entonces, durante el trabajo, él ve que cada vez se vuelve más inmerso en su autoamor. Entonces, en ese momento, la persona escapa a la campaña o a la lucha porque ve que no está avanzando. Y entonces la persona se dice a sí mismo que este trabajo de alcanzar el deseo del Creador no es para él. ¿Por qué? Porque él ve que cada vez se vuelve peor. Aún así, si la persona cree que únicamente el Creador da el deseo de otorgar, entonces, ¿por qué escaparía de la campaña y diría que es para personas más virtuosas? Después de todo, el Creador ayuda con esto. Entonces, ¿por qué es importante para el Creador diferenciar a una persona de otras personas? Es sabido que para el Creador pequeño y grande son iguales. Entonces, cuando una persona dice que trabajar únicamente para otorgar es para unos cuantos y no para gente ordinaria o común y corriente, es una señal de que él cree que está dentro de las manos del hombre el alcanzar el deseo de otorgar. Por esta razón, una persona debe tener una mente fuerte y creer que a él no se le requiere alcanzar este deseo. Más bien se le requiere o se requiere de él tener una necesidad para alcanzar el deseo de otorgar. Y cuando él tiene un verdadero deseo y necesidad para alcanzar esto, el Creador lo ayudará, como está escrito.
Quien viene a purificarse se le ayuda. Y toda la labor que uno debe entregar es únicamente para obtener la necesidad y el deseo de otorgar, y nada más. Aún así, hay una pregunta. Cuando una persona siente el mal, en la medida en la que el deseo de recibir lo obstruye para alcanzar la dvekut, y él reza al Creador para que le ayude y le da el deseo de otorgar, ¿por qué después de distintos esfuerzos que una persona se le da con el fin de alcanzar el deseo de otorgar, hace sentido entonces que el Creador debe darle el deseo de otorgar? Pero al final, ¿qué es lo que uno recibe? No únicamente no obtuvo ayuda del Creador dándole el deseo de otorgar, sino que en lugar de esto, a cambio del esfuerzo que hizo, recibe un deseo aún más fuerte para recibir. Y esto es que cada vez ve que su deseo de recibir ha crecido más de manera excesiva. Por lo tanto, él ve ahí el trabajo opuesto de lo que debería haber pasado. La respuesta es que la persona no se le puede mostrar cuánto mal existe en él, queriendo decir que la medida completa del mal con la cual uno nace, como está escrito en el Zohar acerca del versículo, el pecado se agazapa en la puerta, pero tan pronto como alguien sale de la matriz, el mal lo llama pecado. El mal, perdón, llamado pecado, sale junto con él. Y si uno fuera capaz de ver todo el mal en él, o que existe en él, inmediatamente diría que este trabajo, hacer todo por el bien del Creador, no es para él. Y ni siquiera querría que le dieran trabajo. De inmediato renunciaría por adelantado. Por esta razón, únicamente un poquito de mal se le muestra a la persona. Y por ese pequeño mal, la persona comienza a pedirle al Creador que le ayude. Que en ese momento, más mal se le revela al Creador y empieza a pedirle al Creador nuevamente por ayuda. Por lo tanto, después de cada petición de ayuda, él se le puede mostrar un poquito más de mal. Y así agrega peticiones y mientras más revelación al mal se le agregue a él, hasta que finalmente una persona entrega todas las plegarias de todo por todo el mal que existe en él. Y entonces recibe el bien que pide, queriendo decir el deseo de otorgar, por el cual comienza a trabajar con el fin de alcanzar este deseo, que es la voluntad del Creador, cuyo deseo es únicamente para otorgar. Resulta que si una persona recibe el deseo de de otorgar en un poquito de mal, esto pensará que ya es suficiente para él y estará satisfecho en el trabajo de que y todo el mal que permanece aún en él, por el cual no recibió la corrección del deseo de otorgar, este mal permanecerá en él incorregido. De forma contraria, cuando ellos ven por arriba que él pide, o desde arriba que pide ayuda por todo el mal que se le revela cada día, entonces todo el mal dentro de él, es decir, aquel que le fue revelado, entonces pide ayuda desde arriba. Y la ayuda que recibe a través de sus plegarias ahora es ese mal que se le revela en forma tal que de esta manera todo el mal se revele en él. Y después, cuando él recibe la ayuda desde arriba, entonces todo el mal será corregido en trabajo con el fin de otorgar, debido a que él no recibe el deseo de otorgar en la mitad del trabajo.
él no tiene nada de lo cual extraer satisfacción. Por esta razón, reza a cada momento para que se le entregue el deseo de otorgar. Entonces, a través de sus plegarias, cuando le pide al Creador que le dé ayuda, entonces ahí hay espacio para que el mal se revele en él, porque él está parado y clamando que se le dé la ayuda que necesita. Esto es similar a un médico experto que llega al país y que cura todas las enfermedades del mal en el mundo. Sin embargo, la persona únicamente puede verlo una vez. Cualquier paciente que llega a él, con cualquier enfermedad que tenga el paciente, él lo sana. Un paciente llegó con él con un problema de estómago y el doctor lo sanó. Después el paciente aprendió que tenía una mal del corazón, por ejemplo, y quiso volver a ir a ver al doctor. Pero puesto que ya había estado en consulta con el doctor y el doctor no ve a los pacientes 2 veces, entonces se quedó con la enfermedad del corazón por el resto de su vida. Y otro paciente entró y le dijo, tengo una enfermedad del corazón y artritis, mi próstata también me está dando lata y también esto fue enviado a otros doctores, fue con el doctor experto, quien sanaba todo de una sola vez. Otros pacientes que no conocían sus enfermedades se quedaron con la enfermedad que tenían. Y entonces todos los pacientes que no conocían sus enfermedades llegaron a la consulta con el doctor acerca de cómo ellos podrían conocer todas sus enfermedades para que les diera su medicina. Entonces podría haber curado todas sus enfermedades. Entonces el doctor dijo que cualquiera que quisiera verlo, mientras se le daba un turno, una cita, le daría una pastilla y esta pastilla que el doctor le dio o les daba, les mostraría todas sus enfermedades. Después, cuando ellos llegaran con él los curaría. Así, todas las enfermedades que cada uno tenía serían curadas de una sola vez. Pero los pacientes no entendían lo que el doctor les decía o lo que les dijo. Y cuando tomaron la píldora que el doctor les daba, cuando hacían una cita, un turno con él, por lo tanto, cada uno vio que estaba un poquito enfermo. Y el doctor les dio la cura y ellos sanaron. Ahora él puede ver la experiencia, el expertise del doctor, que ahora se enfermó más que antes. Previamente él sufría de una sola enfermedad y ahora ve que cada vez su situación se empeora. Y esto es, a veces tenía dolor de cabeza, pero ahora tiene dolor de corazón o problemas de estómago, etc. Cada uno grita al mediador que le aconseja para ir con este doctor, puesto que ellos se empeoraron desde que fueron con el doctor. Y aún así, el doctor mismo no los había tratado, sino únicamente la secretaria del doctor, cuando sacaron un turno, una cita para ver al doctor, le dio la píldora y su situación se empeoró a cada día. La lección es que cuando una persona se apunta para hacer el trabajo sagrado, que es alcanzar el deseo del Creador,
el creador de otorgar, el deseo de otorgar, a él se le dice que el doctor sana todas las enfermedades de una sola vez. Y nuestra enfermedad se llama deseo de recibir para nosotros mismos. Y con el fin del deseo de otorgar para que se revele dentro del hombre en su medida completa. De otra manera, si él le pide al Creador que le dé ayuda para ser capaz de vencer ese deseo de recibir y realizar acciones con el fin de otorgar, entonces esa persona quedará satisfecha con el trabajo del deseo de otorgar. Y así el mal quedará en él, pero no será revelado como en la corporalidad, cuando la persona se enferma, pero no conoce su enfermedad. De la misma manera, una persona que quiere trabajar y laborar con el fin de ser capaz de hacer la voluntad del Creador, la persona no conoce su enfermedad. Y únicamente a través de la Torah y trabajo podemos conocer esta enfermedad. Es así como nuestros sabios dijeron: si tiene dolor de cabeza, déjalo que se encargue la Torah. Y Bala Sulam interpretó que significaba que él tiene pensamientos externos. Si tiene dolores de estómago, es decir, que el deseo de recibir en sus entrañas lo controlan, etc. Por ello, primero que nada, el mal en la persona debe revelarse y él no recibe deseo de otorgar de manera inmediata después de haber trabajado, sino que más bien es hasta que todo el mal en él se revela. Entonces, cuando él recibe el deseo de otorgar, se termina todo el mal en él. Resulta que el hecho que uno ve que está creciendo, que se está volviendo peor cada momento, es una señal de que está trabajando en el camino de la verdad. Y la evidencia es que la forma en la que está trabajando es que está haciendo su cosa, lo suyo. Es como si una persona que le da la medicina a una persona enferma una vez y llega con el doctor y le dice: ahora, a través de tu medicina, la enfermedad se empeoró. Entonces el doctor le dice: al contrario, ahora veo que mi medicina ha comenzado a trabajar. Y es simplemente que primero trabaja de una forma y después trabaja de otra forma hasta que vuelve a ganar su salud. De acuerdo con lo anterior, podremos entender o entenderemos lo que se preguntó, lo que preguntamos: ¿qué es hacer la voluntad del Creador? Debemos interpretar el deseo de otorgar, queriendo decir que es su voluntad de hacer el bien a sus seres creados, y Él quiere que sus seres creados disfruten. De la misma forma, el hombre quiere obtener el deseo porque él quiere adhesión con el Creador, lo cual es la equivalencia, el significado de la equivalencia forma, puesto que el hombre fue creado con un deseo opuesto, un deseo únicamente de recibir y no de otorgar. Por lo tanto, él tiene mucho trabajo que puede alcanzar en él. En forma opuesta, cuando una persona trabaja y recibe recompensa en la corporalidad, no se considera como labor, puesto que no es en contra de la naturaleza, ya que todo aquello que hace es por su propio beneficio. Esto no es así en el trabajo para alcanzar la voluntad del Creador, queriendo decir el deseo de otorgar, donde uno
hace únicamente aquello que produce beneficio al Creador y no para sí mismo. Esto es labor, puesto que es en contra de la naturaleza. Y este tipo de personas no puede alcanzar este deseo por sí mismo, sino que necesita que el Creador se lo entregue a él. Y a esto se le llama que el Creador lo favorece a él, puesto que es imposible alcanzarlo a menos que sea de manera milagrosa por encima de la naturaleza. Resulta que no hay ninguna otra forma de alcanzar este deseo, a menos que sea favorecido. Y esta es la del significado de las palabras, el Señor te favorecerá. El Midrash explica que cuando ellos hacen la voluntad del Creador, es decir, cuando ellos trabajan alcanzando este deseo, el Creador debe darle al hombre los panim del Creador, los rostros del Creador, llamado una neshama. Esto es que es asistido dándole un alma sagrada, lo cual es el rostro del Creador. Como si no hubiera otra forma de ser recompensado con la voluntad del Creador, a menos que fuera a través del rostro del Creador, favor del Creador también. Ese es el significado del Señor te favorecerá. Y esto no sucede con personas que no se involucran en Torah y Mitzvot, con el fin de ser recompensados con la voluntad del Creador, sino que más bien se involucran en Torah y Mitzvot por una recompensa. Ellos no necesitan el rostro del Creador llamado un alma, puesto que no van en contra de la naturaleza. Por ello, en la medida en la que ellos creen en recompensa y castigo, entonces ellos pueden encargarse de Torah y Mitzvot, puesto que la recompensa los despierta para trabajar. Resulta que cuando ellos no hacen la voluntad del Creador, es decir, involucrarse en Torah y Mitzvot, ellos no quieren recompensa por su trabajo, que el Creador les dé el deseo de otorgar, sino que más bien una recompensa por el deseo de recibir. Y está escrito acerca de ellos que Él no será influenciado, puesto que ellos no necesitan un alma que les dé, puesto que el rostro del Creador es la luz del Creador llamada un alma sagrada, lo cual una persona recibe con el fin de reformarlo, y a esto se le llama ayuda desde arriba. Por lo tanto, resulta que aquello que ellos dicen, que cuando ellos no hacen la voluntad del Creador, el Creador no los favorecerá. Y es debido a que ellos no necesitan que el Creador les dé el alma que los reformará, puesto que sienten que están bien, que están observando la Torah y los mandamientos en todos sus detalles y particularidades. ¿Y cuál es la razón por la cual ellos se encargan o involucran en la Torah y el Mitzvot? Es la recompensa. En la medida en la que ellos crean en recompensa y castigo, podrán hacer el trabajo sagrado, puesto que esto no se contradice con el deseo de recibir. Por lo tanto, precisamente cuando ellos hacen la voluntad del Creador, es decir, cuando su trabajo en Torah y Mitzvot es debido a que he creado la inclinación al mal, he creado la Torah como especia, entonces están aprendiendo la Torah con el fin de surgir, de escaparse del control de la voluntad de recibir, que se llama la inclinación al mal, y ellos necesitan la luz de la Torah, puesto que por este medio sean recompensados con el deseo del Creador, el cual es el deseo de otorgar. Por medio de esto entenderemos lo que preguntamos: ¿cuál es el rostro del Creador? La respuesta es que es la luz
el alma sagrada que el Creador le da a la persona con el fin de reformarlo a él. Ahora también podemos entender aquello que preguntamos, ¿qué es quien no tomará un soborno? Después de todo, hacer la voluntad del Creador parece ser un soborno en sí mismo. La respuesta es que él quiere que el Creador lo favorezca, queriendo decir que le dé un alma sagrada, no para su propio beneficio, sino que al contrario quiere que el Creador lo favorezca para poder surgir del propio beneficio y ser capaz de trabajar únicamente por el beneficio del Creador y no por su propio bien. Así, él no quiere que el Creador le dé algo para su propio beneficio. Que podamos decir que la persona está sobornando al Creador en la forma en la que uno soborna, dándole a alguien un regalo con la expectativa de recibir de él un regalo, le dará al dador del regalo algo de su propio beneficio. De forma opuesta, aquí una persona haciendo la voluntad del Creador quiere decir que él quiere ser capaz de darle la voluntad, de hacer la voluntad del Creador y le pide que lo favorezca para hacer todo aquello que él hace por el beneficio del Creador. Con esto nosotros entendemos que la inclinación al mal es la voluntad de recibir y la especia es el poder de emerger de ese control del poder de recibir, y la Torah es llamada la luz de la Torah, la cual es el interior de la Torah, el alma de la Torah.